¿Usted no se ha preguntado si realmente somos el pueblo adventista del séptimo día? ¿Usted no se ha preguntado si esta iglesia realmente es el remanente? ¿Cómo puede ser la iglesia adventista del séptimo día el remanente? ¿Ustedes creen que hay objeciones para decir que esta no es la iglesia remanente? Sí hay objeciones. Bien, para mí los pioneros que se levantaron dentro de esta iglesia fueron dirigidos por Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pequeño tema bastante interesante. Y vamos a lo que es la lectura bíblica para usar un texto bíblico que está en Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Saben? Vamos a contar un poco de historia, un poco de la historia de esta iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cómo se formó un poquito nada más, y vamos a ampliar ahora luego lo que es el mensaje adventista, ¿no? Y partimos de 1831 a 1848 y tenemos a nuestro primer predicador, Guillermo Miller, ¿verdad? Guillermo Miller era un predicador investigador, un hombre que estudiaba la palabra de Dios. A sus 34 años, el Espíritu Santo le impresionó su corazón y se volvió a estudiar la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia cuidadosamente, encontró las grandes profecías que indicaban la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías del tiempo le impresionaban, particularmente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que a partir de esto él comenzó a predicar ¿qué cosa? La venida de Cristo. Este Guillermo Miller es conocido como los pioneros que se interesó por predicar este mensaje, ¿sí? Luego sabemos más o menos lo que sucedió. Él no estaba solo, por allí estaba también el señor Iran Exon, otro estudiante de la palabra de Dios, defensor de la creencia del santuario. Y cuando sucede lo del gran chasco de Miller, que predijo una fecha que el error era en el evento, ¿sí? Pero estaba este Iran Exon, que estudiaba el santuario. A través de ese fervor de estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo iba uniendo las piezas para saber qué era lo que estaba sucediendo en esta fecha, ¿no? Luego tenemos a Raquel Preston, también allí una mujer estudiadora de la palabra de Dios en cuanto al sábado, y entre otros que se fueron uniendo, ¿no? En la historia de la iglesia para formar una base que solamente Dios tenía en sus planes y que no conocemos hasta ahora. Una anécdota muy importante: cuando Miller predicaba que Cristo venía en 1844, fue en una casa campo de Iran Exon, donde se reunieron para esperar allí la venida de Dios. Entonces,
ellos venían de otras denominaciones también, por así decirlo, bautistas, y algunos seguidores de Miller en su mayoría. ¿Qué quiero recordarles con esto? Un nacimiento histórico profético. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, si estudiamos sus inicios, investigamos sus comienzos, nos daríamos cuenta que es una iglesia profética que tiene un nacimiento profético. Además lo hace un remanente. Esta palabra remanente comenzó a usarse por este pequeño grupo que al estudiar las profecías, versículos como el que acabamos de leer de Apocalipsis 12, 17, de Apocalipsis 14, 12, son textos que han llevado a darle fuerza, ¿no?, a un movimiento que se formó guiado por el Espíritu Santo y que es un movimiento sólido. Y de allí nace la palabra remanente. La Biblia está llena de remanente. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que en cada etapa, en cada época, Dios tuvo un remanente, un pueblo fiel, ¿sí? Y desde los comienzos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este grupito, entre ellos algunos que les mencioné, que hacen parte importante de la historia de esta iglesia, ese residuo de mileritas, adventistas del Séptimo Día, se han determinado la iglesia como el remanente. Si estudiáramos la Biblia nos diéramos cuenta, por ejemplo, cuando Dios mandó el diluvio, hubo un remanente. ¿Quién fue? Noé y su familia, 8 personas. Si estudiamos la Biblia a profundidad, vamos a encontrar que allí encontramos siempre un remanente. Y es interesante esta palabra, porque los adventistas del Séptimo Día, más o menos en 1849, José Betes usó Apocalipsis 12 y 17, el versículo que leímos, para referirse a los guardadores de los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, como ese grupo remanente. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12 y 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra con su descendencia. ¿Verdad? ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En 1853, Elena de White se refiere a los adventistas que guardan el sábado usando el término pueblo remanente. En 1855, John Stephenson dejó el movimiento de sus hermanos, una iglesia que iba, y se unió al pueblo remanente de Dios, usando este término. Jaime Guay escribió en el mensaje a la Odisea, era un llamado especial al pueblo remanente. Es decir, Jaime Guay, estudiando Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, esa iglesia dormida, esa iglesia que cree que es rica, la refirió como un mensaje especial para... Así que los pioneros de la iglesia adventista usaron esta palabra para señalar un movimiento como único, un pueblo especial, un pueblo remanente, algo que fue un residuo de aquellos fieles que existían en ese tiempo. Ellos pretendieron en ese momento ser pueblo remanente. Y la iglesia
adventista del séptimo día ha usado este término a través de la historia para señalar a los verdaderos adoradores como pueblo remanente. Casi que la primera persona bautizada, la iglesia remanente, en el certificado bautismal que se imprimió por primera vez poco después de 1940, la pregunta número 13 del voto bautismal decía: ¿cree usted que la iglesia adventista del séptimo día constituye la iglesia remanente y desea usted ser aceptado en su feligresía? ¿Cree usted que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente y desea usted aceptado en su feligresía? Eso era en 1840. Y en la actualidad, el certificado pregunta si el candidato al bautismo cree que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente que describen las profecías de la palabra de Dios. La denominación estableció oficialmente el concepto de remanente como una doctrina cuando en el Congreso de la Asociación General de 1980, celebrado en Dallas, Estados Unidos, proclamó que el adventismo era el remanente que ha sido llamado a salir para guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Amén, hermano, así es. Amén. Es decir, la iglesia estableció una doctrina que llevaba a la iglesia adventista del séptimo día como remanente. Usted la puede buscar, creo que es la 12ª. Se llama la iglesia remanente. Y es una doctrina bastante interesante, los invitamos a que la investiguen, porque una pequeña anécdota que tengo es que cuando en algún momento quise estudiar a profundidad cuál era la iglesia verdadera, allí en la doctrina ustedes se van a encontrar que hay una iglesia visible, una iglesia invisible. La iglesia adventista del séptimo día como remanente visible, pero hay un pueblo dentro de la iglesia que es la iglesia invisible, porque no solamente por ser adventista ya todo el mundo se va a salvar, ¿cierto que no? Podemos ser adventistas del séptimo día porque creemos en la venida de Dios y creemos que el sábado es día de reposo aún para este tiempo y que es un mensaje, una verdad presente que hay que predicar, así como nuestros pioneros predicaron con fuerza Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, ¿verdad? Y esa iglesia que tiene un mensaje único. Pero sería la pregunta, ¿estamos viviendo estas creencias, estamos viviendo estas verdades dentro del pueblo de Dios? Es para analizar. Es decir, que la iglesia adventista adopta el término remanente, pero eso que yo diga soy el remanente, esta es la iglesia remanente, ¿será que la hace remanente? Porque saben que hoy en día hay muchas iglesias, hay una iglesia evangélica que se llama Iglesia Evangélica El Remanente, y guardan el sábado y todo, ¿sí? Y es bastante interesante, si usted investiga allí, esta iglesia tiene mucho de la iglesia adventista, tiene el mismo método de estudiar la Biblia, el método historicista. Pero eso, ¿será que la hace remanente? Hay los testigos de Jehová, ellos dicen tener la verdad. Los mormones
dicen ser el remanente y tienen un mensaje de salud también bastante bueno. Es decir, una denominación, porque diga que es el remanente, ¿eso la hace remanente? No. Los adventistas del séptimo día que decimos que esta es la iglesia remanente, será que somos la iglesia remanente, a pesar de que podamos estudiar a profundidad, nos vamos a encontrar que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia profética, una iglesia que estaba en los planes de Dios para levantar una verdad que el mundo aún no ha aceptado por completo. Es decir, la iglesia adventista del séptimo día tiene un mensaje único que predicar al mundo. La iglesia adventista del séptimo día tiene un papel importante en llevar esta luz a aquellos, incluyendo aquellas denominaciones que no la tienen, que tienen una parte de la luz, pero que le falta más luz, la luz que tenemos como adventistas del séptimo día. Pero hay oposición al mensaje adventista del séptimo día. ¿Usted no se ha preguntado si realmente somos el pueblo adventista del séptimo día? ¿Usted no se ha preguntado si esta iglesia realmente es el remanente? ¿Cómo puede ser la iglesia adventista del séptimo día el remanente? ¿Ustedes creen que hay objeciones para decir que esta no es la iglesia remanente? Sí hay objeciones. Porque, ¿cómo es posible que en la iglesia remanente una niña de 12 años es violada por sus padres, miembro de la iglesia remanente? ¿Cómo el pastor de la iglesia remanente es acusado de robar el alfolí? ¿Cómo una pareja de esposos, miembro de la iglesia remanente, divorciarse? ¿Saben si hay testimonios negativos, testimonios que duelen? Pudieran los jóvenes decir, esa es la iglesia remanente, donde ven que de pronto el anciano se para a predicar, pero cuando llega a casa los maltrata a su esposa. El anciano, miembro de la iglesia remanente, es posible que un joven, el director de jóvenes, esté saliendo con una joven de la iglesia, teniendo relaciones sexuales sin casarse, miembros de la iglesia remanente. Es posible que un joven, una visita, que llega con sus zarcillos, o un joven que llega con su gorra, como la historia que le conté en la mañana, y todos le miran, nadie lo saluda, solamente es el santo de la iglesia, se levanta para criticarlo, miembros de la iglesia remanente. Un miembro de la iglesia remanente abre su negocio en sábado. ¿Es la iglesia remanente? Hay publicaciones y artículos que se han hecho en contra de la iglesia adventista del séptimo día, que dicen que es la iglesia remanente. Yo creo que la lista es bastante amplia y cada quien podría tener un punto que decir en contra de la iglesia adventista del séptimo día, iglesia remanente. Bien, para mí los pioneros que se levantaron dentro de esta iglesia
fueron dirigidos por Dios. No era casualidad que Dios los tomara de diferentes lugares y que a través de la fe los uniera en un mismo sentir del sentir que Cristo viene, y que a pesar de que hubo un chasco, no se quedaron allí chasqueados, sino que siguieron estudiando la palabra de Dios, siguieron enfocados en lo que la Biblia quería, en lo que el Espíritu Santo quería llamar la atención. Y como les vengo diciendo, no eran que Miller llegó y agarró un grupo y les enseñó y les dijo esto y vamos a hacer. No, venían de diferentes lugares, tenían diferentes creencias. Y fue a través de este chasco donde el Espíritu Santo lo llevó a estudiar más la palabra de Dios. Y más adelante, José Betes, él estudiando también la palabra de Dios, ve como esta iglesia remanente se iba formando, ¿no? Y agarrando cuerpo. Desde ese entonces, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de investigaciones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día nace como un movimiento y empiezan a formarse, a establecerse doctrinas fundamentales y cosas que ellos creían que no eran así, comenzaron a estudiar, el sábado, comenzaron a estudiar otra doctrina y el Señor levantó un pueblo con esta verdad. Bien, el Señor le dice, vamos a leer el versículo 15, dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un descuidado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Y dice el Señor, yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjense que el Señor le mostró a José Betes este mensaje, que era un mensaje para el pueblo remanente. Y saben que cuando el pueblo remanente, la Iglesia Adventista en sus inicios, era un despertar religioso. Cuando Guillermo Miller predicaba la segunda venida de Cristo, había un despertar religioso. La gente quería conocer de Dios, quería conocer de su segunda venida, querían prepararse. Y José Betes vio en ese momento este mensaje para el pueblo remanente. ¿Cuándo? Hoy. Si leyéramos los testimonios, siendo la Iglesia Adventista, colocándola como la Iglesia de la Odisea, sonaría bien. Sonaría normal que un líder, un ministro de la Iglesia de la Odisea, se llevara los diezmos. Sonaría normal que un miembro, una pareja de esposos de la iglesia remanente vivieran peleando, porque es la iglesia de la Odisea, es una iglesia dormida, una iglesia que cree que porque conoce el mensaje, cree que es rica y que lo tiene todo. Ese sería lo normal en la iglesia de la Odisea. Hay un contraste en la iglesia remanente
y la iglesia la Odisea. Entonces yo pregunto, ¿qué somos? ¿Somos el remanente o somos la iglesia de la Odisea? La iglesia, ¿cómo debería vivir la iglesia remanente? ¿Cómo? Trabajando para el Señor, consagrada a Dios, una iglesia despierta, una iglesia viva, una iglesia caliente, una iglesia misionera, donde los esposos tuvieran allí en su hogar ese verdadero pedacito de cielo, donde los líderes predicaban, donde los jóvenes salieran a predicar con fuerza un mensaje verdadero. Pero ¿cómo vivimos? Como la Odisea. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Será? Vivimos en la iglesia pero sin Cristo. ¿Será que el remanente quedó ya en sus inicios y ahora podemos ver dentro de la iglesia apostasía, una apostasía generalizada? ¿Será que en estos tiempos podemos ver a la iglesia adventista del séptimo día con un mensaje un poco distorsionado? Los predicadores están llevando un mensaje no como al principio. ¿Será que está entrando a la iglesia un sistema de adoración diferente al que estableció la iglesia a sus inicios? Una vida llena de liviandad. Porque el Señor tiene un mensaje para la iglesia de la Odisea. Si de pronto la iglesia ha dejado a un lado la palabra de Dios, si de pronto como iglesia, porque es que debemos incluirnos, hemos fallado o hemos descuidado la oración, el estudio de la palabra, el Señor tiene un mensaje para la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que cree que es rica, que todo lo tiene. ¿Será que es un mensaje de amonestación? ¿Hay un mensaje de amonestación para nosotros hoy? ¿Será que dejamos de ser ese pueblo de Apocalipsis 12, 17? ¿Será que nos hemos apartado de los mandamientos de Dios? ¿Será que ya no estamos aguardando la manifestación, la aparición de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo? ¿Será que ya no estamos viendo la venida de Cristo como una venida inminente? ¿Será que creyendo que Cristo no viene todavía? ¿Cómo estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Porque en los inicios de esta iglesia, que los fundadores de esta iglesia creyeron en ese momento que ellos eran el remanente y predicaban con fuerza: Cristo viene pronto, y guardaban los mandamientos de Dios y predicaban. ¿Será que ese momento quedó allí y que ahora solamente hay una organización que mantiene el nombre Adventista del Séptimo Día? El Señor quiere que despertemos. El Señor quiere que volvamos a ser parte del remanente, porque sí hay un remanente. Una iglesia visible que tiene una verdad presente, pero que el enemigo ha sabido bien cómo introducir enemistades, pleitos, desánimo. Pero hoy el Señor quiere que nosotros seamos parte de ese pueblo remanente, ese residuo, y que nos consagremos. Esa fue la palabra que dijo la hermana. Que volvamos a la palabra de Dios, que nos volvamos a los principios de esta iglesia, donde se predicaba con fervor
el mensaje de la segunda venida de Cristo y con un celo ardiente y ferviente de predicar, Cristo viene pronto. La invitación en esta mañana es a que ser adventista del séptimo día, sí, está bien, pero más allá de tener el nombre adventista del séptimo día, el llamado es a volver a los principios de la palabra de Dios, que seamos el pueblo del libro, el pueblo que estudia la palabra de Dios con oración, el pueblo que Dios dirige, ese remanente fiel, ese remanente que cuando Cristo venga, se levantarán de todas las edades, ese pueblo fiel que adoró como Dios propuso en su palabra la adoración. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que podamos cada uno de nosotros tener ese deseo ferviente de esperar a Cristo, su segunda venida, y que podamos aguardar esta promesa de la mejor manera posible, dando testimonio y siendo un cristiano genuino. Que el Señor nos bendiga. Entonemos nuevamente el himno 500.